chefe do Departamento de Gravitação e Teoria de Campos na ICN UNAM, no México, onde ela trabalha principalmente com energia escura, cosmografia, gravidade modificada, ondas gravitacionais e a estrutura em larga escala do universo. Além disso, ela desenvolve estudos em estatística bayesiana e ferramentas de aprendizado de máquinas para cosmologia. Então, Célia, por favor, fique à vontade. Só um comentáriozinho antes de começar o seminário da Célia. Obrigada, Catarina, pela introdução. A Célia, na verdade, é com muito prazer que a gente está recebendo ela. Ela é uma das minhas colaboradoras. A gente fez um paper junto em 2019 e eu aprendi muita coisa com a Célia. A Célia fez um pós-doc em Vitória, foi onde eu conheci ela. Então, ela ficou lá na UFES durante um tempo e depois assumiu como chefe do departamento no México. Então, esse seminário em especial, a gente vai ter um seminário em portunhol, porque a Célia já saiu do Brasil tem um tempinho, então, e a língua materna dela é o espanhol. Então, Célia, se você puder falar o seu portunhol devagar, para ser um pouco mais acessível para as alunas que ainda não estão tão engajadas no inglês, mas qualquer coisa, se tiver algum termo que você se sinta mais confortável em usar em inglês também, não tem muito problema. Mas, a princípio, um portunhol eu acho que está valendo. Muito obrigada pela sua participação, e é isso. Ok, bueno, muito obrigada pela invitação hoy, Thais, a Carla, que elas muy voto amigas en Brasil. So, voy a compartir la imagen de mi seminario. Então, bueno, também muito obrigada pela oportunidade de falar aqui de um tema que agora é muito importante em cosmologia y que se relaciona con una problemática denominada la tensión de H0, en este caso la tensión de la constante de Hubble. Y muy importante también mencionar que este seminario lo he dividido en 3 partes, de tal manera que pueda yo presentar por qué existe este problema de la tensión y cuáles podrían ser algunas de las soluciones en las cuales podríamos resolver este problema. Y es que hablar de tensión en cosmología no es solo de un solo parámetro libre que pueda describir el modelo estándar de la cosmología, el famoso lambda CDM, que es la composición de la constante cosmológica, y lo que conocemos o lo que conocemos como la materia oscura fría. Y entonces, para ello, la primera parte de este seminario será hablar acerca de una cosmología entrelazada, la cual será acerca del estado del arte, de por qué tenemos este problema en cosmología. La segunda parte es lo que denominamos como el problema de la precisión, ir más allá de la cosmología estándar de ese modelo lambda CDM, y para ello voy a realizar una autopsia. En este caso, como tercera parte, tenemos que ir más allá del problema del modelo estándar, y estas consideraciones se hacen a través de modelos que pensamos que podrían ser más allá de la relatividad general. En este caso, lo que he denominado como una gravedad más allá de la de Einstein. Entonces, empecemos con el estado del arte de cómo está ahorita dictada la cosmología. Y es que nosotros consideramos que el modelo lambda CDM, o lambda CDM, que está constituido por ciertas simetrías que tenemos en la relatividad general, es bajo la consideración de un principio cosmológico en el cual, con estas simetrías, nosotros podemos hacer uso de la relatividad general y por ende derivar un modelo que contenga
dos problemas fundamentales, que es el uso de una constante cosmológica, la cual más adelante la asociamos al efecto de la aceleración cósmica o de la expansión acelerada cósmica, y un segundo componente, el cual denominamos cold dark matter. Cold dark matter o materia oscura fría es aquel componente que vamos a asociar con la formación de estructura. Entonces, este modelo muy fundamental que recibe diferentes nombres, fundamental, modelo de concordancia, modelo estándar en cosmología, pues ha tenido muchos problemas. ¿Por qué? Porque a pesar de que es un modelo que parece reproducir los datos actuales como la radiación cósmica de fondo, las supernovas, las oscilaciones bariónicas, las ondas gravitacionales, todavía no puede lograr resolver dos inconsistencias asociadas primero a nuestro sector oscuro, en este caso la materia oscura y la energía oscura, y por supuesto un problema todavía muy ligado a este modelo, que es las tensiones en cosmología. Y es que hablamos de tensiones en cosmología, nos referimos a una medida del desacuerdo en las observaciones o inferencias de ciertos parámetros o constantes. Para poder medir este tipo de tensión, usamos una letra que conocemos como sigma, y a esta sigma la denominamos la significancia estadística. Entonces, por eso hablamos de 4 sigma, 5 sigma, 6 sigma de esta tensión. Sin embargo, tenemos que decir que para poder resolver estos problemas podemos hablar de tres ventanas. La primera, que está en color azul, decimos que está asociado a las condiciones iniciales. Pensar en resolver un modelo asociado a inflación podría llevarnos también a pensar en ondas gravitacionales primordiales. Una segunda ventana que está asociada a la formación de estructura, la cual una respuesta directa sería la materia oscura. Y usted podría pensar en un aspecto de tipo partícula, en el que diga, bueno, podría ser que la materia oscura o un candidato o candidatos a materia oscura estén asociados a partículas ultraligeras o a cosas como acciones. Si queremos pensar en un ámbito muy energético, podríamos pensar en agujeros negros primordiales. Y tercero, uno de los tantos problemas de este modelo estándar, de este lambda CDM, es la aceleración cósmica, la cual naturalmente asociamos a la constante cosmológica. Sin embargo, la constante cosmológica tiene problemas inherentes, y es que la constante cosmológica sufre de un problema de su valor cuando la asociamos a una energía del vacío. En Tau, la energía del vacío da un valor diferente al cual observamos, y entonces en Tau tenemos que recurrir a modelos en los cuales probablemente alguna modificación, alguna versión alternativa a la gravedad podría sustituir la constante cosmológica o los efectos de la constante cosmológica sin invocarla. Entonces, ¿cómo podemos pensar este problema? Como mencionaba, el modelo estándar de la cosmología sufre de esta tensión cuando pensamos en los extremos del universo. Si nosotros nos vamos al universo temprano, decimos que las predicciones de ciertos parámetros libres se encuentran en tensión con las observaciones de esos parámetros libres al día de hoy. Y aquí hay que hablar de dos palabras muy importantes. Una cosa es predecir y otra cosa es medir. Eso es lo que causa el problema de la tensión entre estos parámetros. Más adelante voy a hablar acerca de estas diferencias entre medir y predecir.
Pero es muy importante mencionar que el año pasado publicamos a través de una colaboración denominada Cosmology Interviewed 4 artículos en los cuales describimos y falamos de la problemática sobre estas tensiones y cómo podríamos resolverlas. En particular, y en este seminario me gustaría hablar exclusivamente de the Hubble Tension Constant para efectos de explicar cómo es que la predecimos y cómo medimos esta H0. Entonces, la constante de Hubble y su tensión radica en que si consideramos mediciones de Planck, del telescopio Planck, y otras del universo temprano, nosotros podemos obtener un número que en promedio tiene un valor de 67. Voy a usar las unidades de H0 como kilómetros sobre segundo sobre megaparsec de ahora en adelante para ahorrarme un poquillo de tiempo. Entonces, en las mediciones del universo tardío de hoy, el valor es mucho más alto que si lo comparamos con el universo temprano. Tenemos un valor promedio de casi 73, 74 al usar observaciones del universo actual. Entonces, esta discrepancia es la que queremos resolver a través de diferentes métodos. Y para ello, en cosmología, lo más sano sería dividir estas soluciones en 2 rangos. Algo que llamamos soluciones tempranas, que quiere decir que podemos hablar de modelos que puedan resolver esta tensión en el universo temprano al proponer alguna expansión acelerada, ¿sí? Suponer la existencia de una expansión acelerada de la energía oscura. ¿Sí? Estos modelos reciben el nombre de energía oscura temprana y estas usualmente son modelos que describimos a un redshift muy alto. Estamos hablando de casi de 3000 en redshift, muy cerca de la época de recombinación. También podemos hablar de otros modelos como extra relativistic degrees of freedom, ¿sí? Otros que consideran modificaciones en la época de recombinación cosmológica y de reionización. Otros que involucran la modificación de estos modelos de tipo energía oscura, pero a esos altos redshift. Por supuesto, decir que podemos resolver esta tensión en la época temprana, también estaríamos hablando de que en la época tardía esos valores también tendrían que resolverse. En Tau existen soluciones de época tardía, como las late time solutions, en donde podemos hablar de modelos que involucran campos escalares, como en el caso de quintesencia, o algunas extensiones, modelos dinámicos de energía oscura y algunos otros, ¿no? Que puedan encontrar aquí en este Slack. Entonces, con esta división podemos entender que no solo tenemos modelos y soluciones en la época temprana y en la época tardía. Podemos pensar que si Bose tiene la relatividad general, hacer modificaciones o versados alternativas, podríamos decir que tendríamos soluciones a través de alguna gravedad modificada. Esto sería tener términos de alto orden en las derivadas relacionadas a la escala de Ricci, o considerar modelos que ya no sean exclusivamente efectos de curvatura, sino que tengamos efectos de torsión. En este caso, este tipo de modelos que han sido muy atractivos en la época actual, aunque es un modelo muy, muy antiguo de la época de Einstein, incluso propuesto por Einstein, son estos modelos de gravedad teleparalela, en la cual ahora la torsión es el elemento fundamental y el encargado de proporcionar efectos como la constante cosmológica. Ahora, como estaba yo hablando, no solo tenemos la tensión en el parámetro de Hubble,
También tenemos tensiones en otro tipo de parámetros. En este caso, podemos hablar de que los datos de Planck del 2018 tienen ciertas anisotropías en su radiación cósmica de fondo. Y esto ha predicho que el modelo Lambda-CDM tenga una confirmación muy favorable. El problema es que a pesar de las mejoras en las estimaciones de las incertidumbres, ha originado tensiones significativas de varias cantidades entre Planck y otras pruebas, otros survey, cosmología. Esta cierta proporción podría tener orígenes sistemáticos y podría hablar de ciertas grietas en el modelo de Lambda-CDM. Esto nos dice que tengamos que considerar alguna búsqueda de nueva física. Entonces, la tensión más significativa es esa que es de la cual he estado hablando, H0. Pero también tenemos que hablar de otro tipo de tensión, la cual está asociada a las anomalías de las observaciones de Planck. Planck nos dice que prefiere un universo cerrado, lo cual está en tensión con el modelo de Lambda-CDM. En Tau, todas esas contribuciones de lentes gravitacionales en la radiación cósmica de fondo están caracterizadas por este parámetro A sub n, ¿sí? El cual está fuertemente degenerado con un segundo parámetro asociado a este omega K. Y el omega K nos dice que en este espacio de parámetros, si Bose tiene una forma que parece como banana, en Tau eso indica que el sistema está fuertemente degenerado y entonces tenemos que resolver problemas sistemáticos, o Planck tendría que resolver problemas sistemáticos, o existen fluctuaciones estadísticas. En Tau, dentro de estas soluciones hay varios pasos o varias cosas que Bose puede considerar para poder resolver este tipo de tensiones. Podemos mejorar las incertidumbres sistemáticas de dichos surveys. Podemos maximizar la cantidad de información que podamos conseguir de los datos. Podemos mejorar el entendimiento de la física a escalas no lineales, irnos al universo temprano, al ámbito de las perturbaciones. Y finalmente, desestandarizar el modelo Lambda-CDM de ciertas asunciones. Esto quiere decir que estaríamos hablando de escenarios en donde tendríamos modelos que fueran independientes de alguna teoría, o en este caso de alguna cosmología, lo cual es muy, muy complicado, pero lo estamos realizando. Ahora, ya con el estado de arte podemos pasar al problema dirigido a la palabra precisión, y es que en cosmología ahora podemos tener una precisión fantástica o muy buena en cuanto a poder probar o hacer test de los modelos cosmológicos. He denominado a esta parte como autopsia, porque vamos a hacerla con mucho cuidado y en partes, dado que cuando estamos hablando, y en particular en este seminario, de poder medir o predecir el valor de la constante de Hubble, existen dos caminos que considerar. Y bueno, ¿por qué nos importa o por qué es importante la constante de Hubble? En palabras del astrónomo Alan Sandage, nos decía que la cosmología puede ser descrito por la búsqueda de número. Podría ser a través de la expansión, en este caso de la constante H0, y del parámetro de desaceleración, ¿sí? En Tau, un segundo punto que nos comenta el astrónomo Adam Riess, nos dice o nos fala que H0 es el último test de concordancia para el modelo Lambda-CDM. Por eso es muy importante resolver este problema de la tensión de este parámetro.
En Tao existen dos caminos de cómo podemos realizar o hacer esta autopsia de H0. El primer camino es si você está ficando en la época actual. ¿Qué quiere decir? Estaríamos hablando de que podemos medir el valor de la constante H0 usando los surveys que están en la época, digamos, a un redshift igual a 0 o cercanos a 0. ¿De acuerdo? Ahora, el otro camino sería irnos al universo temprano y acercarnos a un redshift en el cual se emitió la luz o la conocida radiación cósmica de fondo, que es esa luz proveniente de algo que suponemos ocurrió, que sería la existencia de un Big Bang. Si nos acercamos a un corrimiento al rojo muy cercano a Z igual a 1000 o 1100, que es el valor más certero, sería poder predecir la constante de Hubble. Un ejemplo detrás de esto sería, supongamos que ustedes tienen un adulto, una persona adulta, y quisieran medir su estatura. En Tao, al día de hoy, ustedes pueden medirla con precisión, pero en el pasado, cuando esta persona adulta era un baby, entonces ese baby ustedes solo pueden predecir la altura, ¿sí? No podrían medirla, solo podían predecir cuánto podría ser su altura en un futuro. Entonces, de la misma manera, estos dos caminos serían muy asociados a tratar de medir o predecir la constante de Hubble. Ahora, podemos o saber si você está eligiendo una correcta estrategia, una muy buena estrategia para saber ese valor de H0. Una estrategia número 1 involucra el uso de estrellas conocidas supernovas, que son estrellas relativamente recientes en el universo actual. En Tao, las supernovas tipo 1A, ¿sí? Son sistemas binarios de estrellas, en particular de enanas blancas, en donde podemos detectar una cierta módulo de distancia de su brillo. Sin embargo, al momento de hacer estas detecciones, podemos tener parámetros que están dados por esta ecuación, parámetros observables en los cuales el brillo de esa estrella está asociado a una magnitud aparente, ¿sí? Y por supuesto, una magnitud absoluta, que sería el brillo máximo que alcanzaría la explosión, o en este caso, el sistema binario de esa estrella. El problema es que después de muchos días de observación, cuando uno tiene un conjunto de supernovas tipo 1A, lo que sucede es que tenemos esta distribución de datos. En cosmología tenemos que encontrar una correlación, en este caso una correlación de estilo lineal, en las cuales podamos tener una sola curva asociada a esa distribución de esa magnitud aparente. Esta correlación, ¿sí? Está asociada a términos que van a involucrar la física de la supernova tipo 1A. Podemos considerar el stretch de esta estrella, dado por este parámetro libre alfa, y el color de la estrella, dado por este parámetro beta. Esta corrección lineal nos permite a nosotros tener un conjunto de puntos, los cuales podemos usar para poder reproducir o hacer test de modelos cosmológicos. Esto no es nada nuevo, es una correlación lineal, un método ya empleado en 1993. Sin embargo, el uso de este método para poder entender la expansión acelerada fue lo que dio origen al premio Nobel en el 2011 a Perlmutter, Smith y Riess. Ahora, ¿qué hacemos con las supernovas? Podemos hablar de un método que decimos que es empírico, ¿sí? Este método lleva el nombre de escalera cósmica. En Tao,
Este método de escalera cósmica nos dice que se puede tener un conjunto de observaciones en un primer eslabón de esta escalera y tener, por ejemplo, objetos astrofísicos, como puede ser nuestra galaxia, la Vía Láctea, puede tener galaxias vecinas, y esta es la primera parte de esa escalera. Entonces, en la primera parte pueden tener ustedes estrellas, o en este caso, estrellas de tipo cefeidas, las cuales están siempre asociadas a un periodo y a una luminosidad. ¿De qué estoy hablando? Pues estoy hablando de que ustedes a la cefeida pueden medirle su luminosidad y podríamos calcular el periodo de estas estrellas. Ahora, para poder hacer una medición de una constante de Hubble, tendríamos que diseñar otro eslabón y así sucesivamente. Por eso es que hablamos de un método empírico, porque en el siguiente escalón se puede suponer la existencia de otro tipo de objeto astrofísico, como una supernova o una cefeida o una segunda cefeida. Para poder hacer la medición de estas distancias necesitamos métodos astrofísicos. Pueden usar leyes como de Faber-Jackson, que pudieran calcular esta relación periodo-luminosidad y poder calcular la distancia luminosa al siguiente objeto. Ahora, si queremos ir más o mucho más lejos, por arriba de 50 megaparsecs, podríamos considerar un tercer escalón y hablar de que ahí están ficando supernovas, ¿sí?, con una cierta luminosidad, y realizar la calibración de estos objetos. También podemos hablar de que hay ciertos objetos que podemos reemplazar en el segundo escalón, de acuerdo a que ya no podamos utilizar supernovas, o en este caso cefeidas. En este segundo escalón existen o fican ciertos objetos conocidos como las Tip of the Red Ryan Branch. Son objetos que su magnitud absoluta alcanza un pico y es un valor muy constante a la hora de medirlas. Con ese pico, ustedes pueden calibrar y ya no tendríamos que realizar una correlación lineal como en el caso de las supernovas. Esto es muy importante porque la incertidumbre sería mucho menor, ya que por cada escalón, por cada escala en esta escalera cósmica, ustedes estarían propagando un error sistemático, y esto es un problema en cosmología. En Tau, si ustedes encontraran un objeto como este tipo de gigantes de color vermelo, entonces ustedes podían tener, ya no tengo que usar más el método de correlación lineal. ¿Ok? Bueno, la segunda estrategia sería ir al universo muy temprano y ver qué pasa con esa luz que dejó un posible Big Bang. Y es que usar esa luz sería hacer un tratamiento de la radiación cósmica de fondo, siempre y cuando puedan ustedes medir la distancia a una época muy cercana a la recombinación del universo y calcular la distancia a través de una regla estándar, que es como se conoce en cosmología. Esa regla, o calcular esta distancia a esa era de recombinación, es lo que se conoce como el horizonte de sonido o el Sun Horizon. Entonces, pero para poder calcular este tipo de regla, como si pusiéramos un teorema de Pitágoras, requeriríamos considerar un modelo. En este caso, el modelo más conveniente sería el modelo Lambda-CDM. Y por eso decimos que medir distancias o este tipo de Sun Horizon es que la radiación cósmica de fondo se encontraría autocalibrada como regla estándar a través de un modelo de concordancia, el modelo Lambda-CDM. Entender la teoría y la física de este método de regla estándar fue muy importante para una observación como la radiación cósmica de fondo, y fue parte de la mitad del premio Nobel en el 2019 a James Peebles. Ahora,
dos estrategias, una ficando en el universo tardío, segunda ficando en el universo temprano, pero tenemos un conflicto y es que los astrónomos hemos estado calculando muchas veces la constante de Hubble con estas dos estrategias, pero el conflicto es que no alcanzamos un valor único de H0. Y es que utilizando el primer método, el método Célia, desculpa Sí, interromper, sim. mas se você puder ir encerrando, a gente já está batendo um pouquinho do tempo. Sí, claro, Obrigada. sí, obrigada. Então, dos estrategias sería ficar en el universo tardío, você tendría un valor de 73, un valor muy alto si lo comparamos con ficar observaciones en el universo temprano, en el cual sería de un valor de 67. También existen otras observaciones como ondas gravitacionales que adquieren un valor de 68. Diferentes valores, los cuales están en tensión. Ahora, este problema de tensión, crisis en cosmología, tiene que estar relacionado con algo, repensar qué podría ser la solución. Y es que la fuente de una probable solución directa sería considerar nueva física. Ahora iremos a la tercera y última idea de este seminario, que sería cuál sería una nueva física. Y es que hay que preguntarnos por qué lambda CDM es muy bueno y por qué sigue siendo el modelo de concordancia. Para ello hay que hacer test de consistencia en el universo tardío. ¿Por qué tenemos que hacerlos en el universo tardío? Bueno, porque si vemos este espacio de confianza, tenemos dos observaciones en las cuales tenemos observaciones del universo tardío dadas por esta región, observaciones del universo actual dadas por esta región. En Tau, donde está esta X, decimos que tenemos un overlapping y ahí debería estar nuestro mejor modelo de cosmología. Sin embargo, las observaciones de Planck dan este tipo de región y entonces se ve muy diferente, se ve muy separado. En Tau, un movimiento de esta zona dada por Planck a esta zona donde está ocurriendo el overlapping requiere de alrededor de 12% de precisión para poder hacer este movimiento hacia arriba. Y eso no es tan sencillo en cosmología. Tendríamos que diseñar modelos como Early Dark Energy que pudiera causar una aceleración cósmica en la época de recombinación y llevar esos datos o espacio a esta zona. Ahora, como hablábamos de más allá de la teoría de la relatividad general, tenemos que ir a la topología de la teoría. Para ello tenemos el teorema de Lovelock, el cual nos dice que ustedes pueden modificar la relatividad general considerando diferentes cosas. Podrían considerar teorías de campo escalar, teorías de extradimensiones, como está indicado aquí, teorías de grado superior en derivadas, como están en estas teorías que involucren no localidad y quizás teorías que involucren algo que no sea simetría. Cada una de estas versiones alternativas ya se ha estudiado la constante de Hubble y podemos ver que dan diferentes valores, 69, 68, otra vez 69 y así. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues para ir más allá y hacer uso de el Big Data o de los grandes datos, podemos hablar de Machine Learning, en este caso un subsector que vamos a denominar como Deep Learning. Este aprendizaje automatizado lo hacemos extendiendo los procesos de MC-MC. Cuando hablamos de cosmología, lo que hacemos es constreñir parámetros libres. Usamos procesos de MC-MC, podemos usar la maquinaria de MontePython y extraer un modelo hipótesis, el cual, bajo cierta tasa de convergencia, llegamos al valor de, por ejemplo, H0. Pero si ustedes quisieran hacer uso de redes neuronales, o en este caso de Machine Learning, hay 3 capas dentro de este método numérico. Podría hablarse de inteligencia artificial, de esta capa de Deep Learning o hacer Machine Learning en teoría.
Entonces, si ustedes quieren hacer cosmología estándar, un Lambda CDM, podrían usar Machine Learning, que sería programar una máquina, una serie de neuronas para que puedan hacer MCMC y obtener esta recesión de parámetros. Pero si quisiéramos ir más allá de modelos estándares, tendríamos que emplear técnicas como Deep Learning, que es enseñar a una máquina a predecir un valor óptimo de acuerdo a un conjunto de datos, lo cual, mientras más datos, mejor estadística, menos incertidumbre y por ende podríamos tener un mejor valor de H0. Finalmente, podríamos tener en un futuro hacer uso de la inteligencia artificial, que sería, una vez que una máquina entienda cómo evoluciona el universo, definir el curso de este mismo y que nos diera por sí solo los parámetros libres de un modelo en particular. Entonces, finalmente, para mostrarles cómo funcionan estos algoritmos de Machine Learning, ya existen publicaciones con algunos de mis estudiantes y algunos colegas, en los cuales haciendo uso de muestras como supernovas o cosmic clocks o oscilaciones bariónicas o GRB o en este caso radiación cósmica de fondo, que sería el siguiente paso, ustedes pueden entrenar, no haciendo uso de MCMC, sino entrenar, enseñar a una red neuronal a reproducir, por ejemplo, el módulo de la distancia de una supernova y compararlo con modelos cosmológicos. Curiosamente, el resultado final consiste es que si hacemos estas técnicas de Machine Learning y las comparamos con todos los valores de H0 reportados en la literatura, como aparecen en esta slide, podemos ver que técnicas como Machine Learning, donde abundan muchos más datos y tenemos más libertad que solo constreñir datos con MCMC, podemos disminuir la incertidumbre o las barras de error asociadas a estos valores. Como pueden ver, aquí tenemos modelos asociados a energía oscura dinámica, modelos que puedan usar de cosmografía, modelos que puedan venir de cosmografía en gravedad extendida, ¿sí? Y modelos asociados a gravedad o a cosmologías de gravedad teleparalela. Y vemos valores bastante o muy altos de H0 y con un error un poco más pequeño si los comparamos con el resto de las demás observaciones e predicciones de otras colaboraciones. Entonces, aunque puedo hablar mucho de cómo podía hacer cada proceso, solo quería mencionarles que es posible hacer uso de estas técnicas de Machine Learning y poder obtener o tratar de resolver este problema de la tensión de Hubble. Entonces, muy obrigada por su tiempo y si tienen alguna pregunta, bienvenida. Muito obrigada, Célia, pela palestra, foi muito boa. O pessoal está aqui aplaudindo virtualmente, mas como a gente passou um pouquinho do nosso tempo e você vai estar presente agora na nossa mesa redonda, inclusive discutindo sobre esses assuntos, né, de todas essas tensões, os parâmetros cosmológicos, eu vou pedir para o pessoal para a gente guardar as perguntas para esse momento da roda da mesa redonda, tá bom? Sim, perfeito. Muito obrigada pela palestra, já agradeço de antemão também a participação daqui a alguns minutinhos, e obrigada a todo mundo que participou. Além das perguntas que são bem-vindas na mesa redonda, também podem mandar perguntas no Slack ou perguntas aqui no chat do Zoom, e a gente se encontra daqui a 20 minutos para a nossa mesa redonda, tá bom? A sala vai ficar aqui aberta, se vocês quiserem sair e entrar no mesmo link, se quiserem ficar por aqui, como preferirem. Até mais.